En este primer domingo del tiempo de Cuaresma, iniciamos ese caminar de preparación para la celebración de la fiesta más importante de nosotros los cristianos y de nuestra Santa Iglesia Católica, la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este tiempo cuaresmal es un tiempo de gracia, un tiempo en que nos hace recordar que somos bautizados y que como bautizados somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de esforzarnos cada día por honrarle, respetarle y amarle. Que todos nosotros formamos parte de una gran familia, la familia de Dios, que somos hermanos. Nos invita a que redescubramos nuevamente ese gran regalo del bautismo y que como cristianos bautizados despertemos y vayamos al encuentro de nuestro Señor. El libro del Génesis nos presenta a nosotros o pretende que nosotros podamos comprender el gran amor que Dios ha tenido para con nosotros, que desde el principio de la creación ha pensado en el ser humano para que nosotros, los seres humanos, seamos administradores de aquella creación hecha por Dios. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Todos nosotros somos imagen de Dios, de ese Dios que es lleno de amor, de ese Dios que es lleno de misericordia, que es lleno de perdón. Pero también a lo largo de los capítulos del libro del Génesis, también vamos contemplando cómo el mismo hombre, por su libre voluntad, se ha ido alejando de Dios. Recordemos aquel episodio en que Eva se deja seducir por las palabras del enemigo manifestado en la serpiente, seduciéndola, y cae en el pecado de la soberbia. Y es así como el ser humano empieza a apartarse de Dios. Eva también va con su esposo compartiendo aquella seducción y los dos también caen en el mismo pecado. Se empiezan a apartar de Dios. Y así el libro del Génesis nos empieza a relatar cómo el ser humano se ha ido alejando de Dios y ha dejado que el pecado entre a su corazón. El capítulo 9 que hemos escuchado hoy nos relata cómo aquella población, aquella sociedad había crecido, pero había crecido alejada de Dios. El ser humano había dejado que el pecado entrara a su corazón. Había maldad en el corazón del hombre y una actitud perversa. Dios, queriendo limpiar aquella humanidad, envía sobre todos aquellos un diluvio. Llueve durante 40 días y 40 noches. Esta es una historia que nosotros la conocemos muy bien, la hemos aprendido desde niños y también a los niños se les ha enseñado, como una manera de presentar cómo el pecado viene a destruir la vida del ser humano, cómo el pecado nos aparta de Dios. El capítulo 9 que escuchamos hoy es lo sucedido después del diluvio. Dios, en medio de aquella sociedad llena de pecado, encontró a un hombre bueno, a un hombre justo, a Noé. Un hombre que halló gracia delante de Dios, y la Escritura lo describe como un hombre justo, un hombre que hablaba con Dios, y Dios habla a Noé y le pide que fabrique un arca para que él, su mujer y sus hijos puedan subir, y que tomaran una pareja de cada ser viviente de la tierra para poder salvaguardarse de aquel diluvio. Esta primera lectura que escuchamos hoy nos presenta lo sucedido después de aquel diluvio. Dios hace un pacto con el hombre y promete nunca más enviar un diluvio sobre la tierra. Ese pacto es un pacto con toda la creación
y se ratifica por medio de una señal, el arco iris. Y así comienza la historia de la salvación entre Dios y los seres humanos. Y de tantas formas Dios ha querido salvarnos y ha hecho alianzas. Hizo una alianza con Abraham, nuestro padre en la fe, aquel hombre que no podía tener hijos junto a su esposa Sara. Dios le prometió tener una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Y hoy en día también nosotros reconocemos a Abraham como el padre de nuestra fe. También recordemos la alianza hecha entre Dios y el pueblo de Israel por medio de Moisés, aquel que intercede por aquel pueblo que está esclavizado, que es liberado, que atraviesa el Mar Rojo y les promete una tierra prometida. Y así Dios ha querido tratar con los seres humanos. Pero también los seres humanos que somos rebeldes volvieron a alejarse nuevamente de Dios y empezaron a adorar a otros dioses haciendo su voluntad. Dios, por medio de los profetas, también quiso establecer en los tiempos mesiánicos una nueva alianza. Y por medio del profeta Jeremías dijo: pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones escribiré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no eran mandamientos escritos en piedra, sino mandamientos y leyes escritos en nuestro corazón. Y aquella promesa se da cumplimiento en la persona de Jesús, como él mismo, al instituir el sacrificio eucarístico en aquella última cena, donde reúne a sus discípulos, les dice: este es el cáliz de la nueva alianza, es mi sangre, que será derramada por ustedes. Hermanos, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos también hacer nuestra esa alianza. Dios no nos falla a nosotros. Él cumple sus promesas. Somos nosotros que muchas veces le fallamos y no somos fieles a esa promesa. Esa alianza a veces la olvidamos y nos alejamos de Él. Permitimos que el pecado entre a nuestro corazón, nos dejamos seducir y ese pecado nos arrebata la gracia que nosotros encontramos por medio de los sacramentos, de la confesión, de la Santa Eucaristía o del sacramento y la vocación a la que estamos llamados a vivir. El pecado nos destruye, como nos dice Juan 10:10. El ladrón viene a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón es el enemigo, el diablo, que quiere robarnos la paz, que quiere robarnos la alegría, que quiere que nuestro espíritu muera, quiere destruirnos, quiere entristecernos y hacernos esclavos. Pero Jesús quiere que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, hoy sí voy a cambiar? Y no lo cumplimos. Aún estamos a tiempo. Hoy respondíamos al Salmo 24, descúbrenos, Señor, tus caminos. El Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Dejémonos guiar por Jesús, que quizá en nuestro caminar nos hemos desviado y hemos tomado extravíos, veredas oscuras llenas de pecado, equivocándonos. Volvamos a reencauzar nuestro caminar. Reconozcamos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y solamente Jesús, Él es el que nos lleva al Padre. Todos nosotros necesitamos de su gracia, necesitamos de su perdón, necesitamos nuevamente encontrar ese camino que hemos perdido. En la primera lectura de hoy, en la segunda lectura, el apóstol San Pedro nos manifiesta la universalidad de la salvación. Jesús es nuestro Señor y Salvador.
Somos nosotros que debemos de reconocerle a Él como el Señor de nuestras vidas, acudir a Él con esperanza, con un corazón arrepentido. San Pedro nos dice, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, siendo justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. No neguemos o no nos neguemos a esa salvación, a esa nueva alianza que Dios hace con nosotros. En cada Eucaristía celebrada, al momento de la transformación del pan y el vino, al momento de la consagración, se dice, cuando el sacerdote toma el cáliz, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de nuestros pecados. Debemos de creer lo que celebramos. Jesús ha entregado su vida por nosotros y por nuestra salvación. Y ha hecho una nueva alianza, una alianza nueva y eterna para nosotros, para que podamos ser salvos. El Evangelio según San Mateo nos presenta cómo Jesús prepara el inicio de su misión. La presencia del Espíritu Santo acompaña a Jesús en su bautismo, que se relata en versículos anteriores. El Espíritu de Dios bajó sobre él. Se escuchó aquella voz portentosa: este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Después Jesús se retira al desierto, un tiempo de preparación, un tiempo en el que también el diablo quiso tentarlo, ofreciéndole pan, ofreciéndole poder. Sin embargo, Jesús nos enseña a vencer las tentaciones. Y después de vencer aquellas tentaciones, de aquellos 40 días en el desierto, Jesús decide salir e iniciar su misión. Y las primeras palabras de Jesús son estas: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Jesús sigue a nosotros invitándonos a esa conversión permanente. El miércoles de ceniza escuchamos también esta misma frase: conviértete y cree en el Evangelio. Colocamos ceniza sobre nuestra cabeza, signo de penitencia y de arrepentimiento. En este tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para encontrarnos con Dios, para hacer penitencia, para arrepentirnos de nuestros pecados, para dejar atrás nuestra vida de pecado y dejarnos llenar de la gracia de Dios. Después Jesús se fue a Galilea y anunciaba la buena noticia. Es tiempo ya de buscar a Dios y de convertirnos a Él. En este tiempo de Cuaresma se nos recomienda, como vemos acá enfrente en este altar, a la oración, al ayuno y a la penitencia. La oración, que sea un tiempo propicio para hablar con Dios, que sea un tiempo propicio para que podamos abrir nuestro corazón y dejar que Dios hable a nuestro corazón. El ayuno, que por medio del ayuno podamos experimentar la necesidad que tienen tantos hermanos nuestros, que también nosotros en esa experiencia podamos también manifestar en la limosna o la solidaridad el que somos hermanos y en el que debemos ayudarnos mutuamente. Que la oración, el ayuno y la limosna o la solidaridad nos acompañen en este tiempo cuaresmal. Que María Santísima nos acompañe en este caminar, que interceda por nosotros y podamos imitarle a ella en humildad y en caridad. Ella siempre intercede por nosotros y nos acompaña y nos da ánimo en este tiempo de conversión. Amén. Nos ponemos en pie y profesamos.